Julián, bienvenido, muchas gracias, buenas tardes en Madrid, buenos días en Latinoamérica y les agradecemos muchísimo que estén aquí puntuales el día de hoy para conversar sobre sé la capitana o el capitán del cambio en tu organización. Y nos dará muchísimo gusto a través de ejemplos y experiencias de lo que hemos visto en los últimos 20 años en nuestra organización, ayudando y acompañando en la gestión de cambios internos en las organizaciones a las que nos han dado la confianza de acompañarlos, aquellos elementos que hay que tomar en cuenta cuando tú estás a cargo de liderar un cambio dentro de tu empresa, un proyecto, un área. ¿Qué cosas tendrías que tomar en cuenta? Pues estos elementos influyen en lo que hagas o dejes de hacer para liderar cambio para otros. Les agradeceremos muchísimo que sigan comentando en los chats. Les agradeceremos si nos pueden compartir qué rol en el chat, qué rol juegas dentro de la organización, si tienes alguna prioridad y qué tipo de prioridad tienes, cuál es la relevancia que tienes para haber entrado con nosotros a este webinar. Y si nos lo puedes poner ahí, por favor, en el chat, nosotros buscaremos atender tus dudas más puntuales. Con eso dicho, Julián, muchísimas gracias. Te cedo la palabra y por favor, adelante. Muchas gracias. Buenos días en América, buenas tardes acá en Europa. Y sí, efectivamente, Miriam, vamos a conversar sobre cuestiones sumamente relevantes que hay que tener cuidado en cualquier intento de transformación dentro de nuestra empresa o dentro de nuestras áreas, dentro de nuestros departamentos o simplemente a nivel personal con nuestras familias. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Y vamos a ver ejemplos muy concretos. Y les queremos pedir que sus preguntas las puedan ir escribiendo en el chat para así poder compartirlas y atenderlas durante la transmisión de este evento. Pues muchas gracias. Y lo que vamos a ver a continuación es justamente una descripción de este dibujo que hicimos en el equipo de Acertare y que ilustró Daniela Pérez Duarte para ver los puntos indispensables y de un proceso de cambio. Y vamos a iniciar con el propósito, la importancia de contar un propósito, porque en el marco de esta travesía es cómo gestionar el cambio de manera ética, respetando a la persona y especialmente a los impactados. Y son impactados todas las personas, no solo los que reciben el cambio, sino las personas que participan en la construcción y en la ejecución del cambio. Todos ellos tenemos que tenerlos en cuenta para que sea un cambio ético. Lo primero que tenemos que tener es un propósito, es un para qué y un para qué trascendente. Que no sea el cambio solo por hoy urge porque hay que sobrevivir. ¿Sobrevivir qué? La empresa, nosotros, el equipo, quién, nuestros clientes, nuestro producto, lo que hacemos. O me ha tocado donde dicen yo quiero hacer este proyecto para ganar más dinero. Dice eso así nada más, eso no va a impulsar a que remen contigo, a que vayan contigo en ese viaje, si nada más va a ser para que ganes tu dinero o los accionistas. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay más allá? Y las compañías que han entendido esto han construido su propósito de tal manera que atrae a las personas a colaborar en esto. Entonces, asegúrate de que dentro de tu proceso de cambio tengas tu misión y tu visión hacia dónde quieres ir, pero sobre todo el para qué estás haciendo las cosas, el por qué te levantas todos los días para que valga la pena ir a trabajar. ¿Por qué me levanto hoy? ¿Para currar y sacar lo que necesito en el mes para comer? ¿O hay algo adicional de que, aunque sea una pieza en ese eslabón de la cadena de valor de la compañía o de mi departamento, qué hacemos en conjunto? Tener un propósito, idealmente que sea co-creado con todo el equipo, es algo sumamente poderoso. Como por ejemplo Uber, evolucionar la forma en que se mueve el mundo. Ahí estamos incluidos
los clientes, pero también los empleados, también los conductores, ¿no? El otro, ¿no? LinkedIn, crear una oportunidad económica para la fuerza de trabajo en el mundo. Entonces, cuando tú te levantas, voy a trabajar en LinkedIn, no, voy a ayudar a que las personas puedan encontrar un lugar donde puedan hacer impacto con lo que hacen y donde puedan crecer. Eso de veras nos saca de la cama. Así, tu proyecto, tu transformación, tu visión, tu empresa y tu departamento, si tienen un propósito, hace toda la diferencia. Y recientemente con uno de nuestros clientes que trabajaba en la industria de transporte y era parte de la cadena de suministro, decían, ¿para qué hago estas herramientas? Y de repente descubrieron ellos en una sesión que sin esas herramientas se rompía la cadena de distribución y los alimentos no llegaban a las casas, los productos, lo que se comercializaba. Y entonces descubrieron que su propósito era ser el eslabón más pequeño, pero indispensable en la cadena de suministro. Simplemente en pensar eso hace toda la diferencia en cómo me acerco y cómo voy y por qué lucho en mi trabajo de todos los días. Entonces, tener un propósito de la organización para el cambio, por el cambio, pero un propósito personal de vida son relevantes. Y cuando logramos encontrar cómo se une el propósito personal con el propósito de la compañía, entonces yo me realizo al tiempo que ayudo a que se realice el proceso de transformación y la realización de los servicios que prestamos. Y eso es aspirar a lo máximo de la realización personal, y bien lo dice Abraham Maslow en su pirámide de necesidades humanas. Entonces, las empresas que han logrado mostrar un propósito trascendente y comunicarlo adecuadamente son los que están haciendo la diferencia. Entonces, esa es la primera parte de nuestra ilustración. La otra muy relevante es tomar en cuenta el clima y la cultura. Dice una querida amiga, Alejandra Solano, que dice, cuando quieres cambiar la cultura, tu principal reto, tu principal enemigo es la cultura misma. Y acuñamos en un proyecto una frase de que hay líderes estructurizantes que hacen culturas desliderizantes. ¿Qué significa eso? Hay líderes muy buenos que cuando hacen un cambio lo anclan en su cultura. Entonces, son líderes que hacen una cultura muy fuerte, pero esa cultura es tan fuerte que cuando viene otro líder a quererla cambiar, esa cultura se encarga de despachar, de nulificar al otro líder. O sea, hay líderes culturizantes y culturas desliderizantes. Esto es como un dicho muy sencillo, pero cuando quieres hacer un cambio, ten cuidado en la cultura y el impacto que vas a generar, porque la cultura se va a defender. Y aquí algo que podemos compartir con ustedes es, bueno, cuando hablamos de cultura, ¿cuál cultura? ¿De qué cultura estamos hablando? Y hay que saberla leer, saberla entender, saberla diagnosticar, porque un cambio cualquiera que hagas va a trastocar la forma en cómo hacemos las cosas. Entonces puedes tener una cultura flexible, pero si hay una cultura de estabilidad, como un banco central de los países, lo que se caracteriza por esas culturas es que son sólidas, que no se mueven simplemente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en dónde estamos navegando para poder definir qué tipo de cultura es y si va a jugar a mi favor o en contra. Y el cambio que voy a hacer, en dónde va a posicionar mi cultura después del mismo. Porque la cultura, y esto bien lo dice The Culture Strategist de Alejandra Solano, que dice, la cultura es la suma de patrones de comportamiento que se estimulan, se castigan o se toleran en el tiempo. Muy poderoso. Entonces, entra a ver o observa tú mismo en tu área qué es lo que está sucediendo alrededor de la cultura, porque eso va a permitirte trazar un plan por dónde vas a recorrer ese río que estábamos comentando, hacia dónde vas a recorrer, y es lo que tienes que tener cuidado.
Si hablamos también del clima y la cultura, me ha encantado esta representación que construimos, donde la cultura, el clima es como el río, y el río a veces puede estar picado o puede estar muy tranquilo, y nosotros tenemos que cruzar el río. Entonces, el clima es el ambiente del momento que tú estás generando un cambio, y la cultura es la forma como pretendes nadar. Entonces, si tú sabes nadar en el clima determinado, si el río está tranquilo o está rebotado, tienes que tener un estilo diferente de nadar. Y de esa manera, como lo estás comportando, esos comportamientos que tienes te van a permitir pasar del otro lado. Y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta del clima y la cultura, porque a veces hay que hacer cambios en un momento muy hostil. Y si estás haciendo un cambio de una fusión y una adquisición, la incertidumbre es máxima. El clima va a estar enrarecido. Y si el clima está enrarecido, entonces, ¿cuál es la forma como vas a realizar? ¿Cuáles son los comportamientos que vas a estimular? ¿Y cuáles son los comportamientos que necesitas pasar en adelante y saber cómo darle la vuelta para pasar el otro lado del río? Ese es uno de los temas muy importantes que tenemos que considerar. Y para esto, involucrar a tu equipo de recursos humanos, involucrar a consultores expertos, te va a ayudar mucho, porque si estás dentro de la empresa, a lo mejor no eres capaz de observar ni el clima ni la cultura, porque ya se te hizo parte del paisaje. Y entonces uno desde fuera lo puede hacer mucho mejor y te puede hacer las preguntas para que identifiques y hagas tu plan de ruta. Y otra vez, si tienen preguntas, por favor, formúlenla en el chat o aportaciones, serán muy bienvenidas. Muchas gracias. ¿Qué seguimos con nuestro dibujo? La mentalidad y la narrativa, sumamente importante. ¿Por qué hablamos de esta mentalidad y esta narrativa? Porque en función de lo que pensamos, es como actuamos. Yo pienso de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi forma de pensar, yo actúo de esa manera. Entonces, para actuar de otra manera, tengo que modificar mi perspectiva, cómo veo, cómo interpreto la realidad. Y en este sentido, el hecho de que yo la interprete de tal manera no significa que todos la interpreten desde esa perspectiva. Es mi verdad desde la cual opero, pero no significa que sea una verdad absoluta. Entonces, cuando estás liderando una transformación, es muy importante que tomes en cuenta cuáles son las creencias, qué es lo que ha sido importante hoy, y se relaciona con la cultura, porque, por ejemplo, una de las creencias puede ser el jefe, los mandamientos, esos 10 mandamientos del jefe, ¿no? El jefe siempre tiene la razón. El jefe nunca se equivoca. Si el jefe se equivoca, lee el primer mandamiento. El jefe siempre tiene la razón. Si esa es la cultura que prevalece en la compañía y hay una decisión que no se consideraron diferentes impactos y no se acostumbra a hablar, ese va a ser un bloqueo. Y lo hemos vivido en cantidad de proyectos donde las personas no se atreven a describir el cómo operan hoy, porque entonces pueden ser regañados, reprendidos, porque así no se debe de operar. Entonces las personas dejan de colaborar, y eso es sumamente importante. Cuando las personas dejan de colaborar, dejan de aportar. Entonces no hay que perder en cuenta. Entonces, cuando vamos a hacer un cambio, hay que conocer cuáles son los hábitos, los pensamientos, las creencias, las tradiciones de la compañía, y sobre esas tenemos que hacer un plan para incidir y hacerlo de manera distinta. Y dentro de eso, la narrativa juega un papel muy importante, porque la narrativa es la forma como contamos la historia, el por qué y el para qué del cambio, de dónde venimos, a dónde vamos, qué se transmite. Y no basta con que sea un correo, tienes que hacerlo como si lo hicieras como una verdadera campaña de publicidad, con sus eventos, con su promoción, con ese tipo de funciones. Es indispensable que lo puedas llevar a cabo. Constrúyela, co-créala, hazla atractiva, hazla impactante, y sobre todo que participen las personas a través de generar preguntas y facilitar reuniones, que ahorita las vamos a ver en unos momentos. Las metáforas te van a ayudar.
Decir, oye, vamos, háganse cuenta que vamos a subir el Everest. ¿Qué necesitamos llevar para llegar todos y a salvo? O vamos a crear una nueva forma de comunicarnos entre nosotros y hacemos un paralelismo con la música, con una orquesta. Y entonces de ahí sale una campaña de comunicación relacionada con elementos de orquesta, donde las personas, todos tienen un rol indispensable para que la música suene y suene bien. Y nos ayudan a generar una conexión emocional con el proyecto y con el propósito que perseguimos. Entonces no se te olvide, creas una narrativa memorable, haces mensajes claros y oportunos, eres constante en tu comunicación bidireccional y luego esa herramienta lo multiplicas por el número de difusores, agentes del cambio, mandos medios y directivos que estén alineados en el mismo mensaje y de la misma manera. Y eso es sumamente poderoso. ¿Vamos bien? ¿Qué hablamos de que eso provoca o eso permite que tengamos unas conversaciones? Que en las conversaciones informales, mientras vamos por el agua o para el café, que las personas empiecen a hablar de los beneficios del cambio, de por qué el cambio, pero que expresen sus inquietudes y que además se vaya formando una visión compartida del porqué del viaje, del para qué del viaje, del propósito y todo lo que vamos construyendo. Lo que hemos hecho es que en esa co-creación a través del método DOIT, descubre, obsérvate, ingéniatelas y ponlo en práctica y trabájalo a través de un compromiso personal. Con estas preguntas ustedes pueden realizar una sesión que los lleve a esto, juntas al equipo más importante y a ver qué esperamos de la reunión, de qué se trata, cuál es el propósito. Si bien esto es una agenda de una reunión, no lo estamos planteando como declaración, sino lo estamos planteando como pregunta, con una predisposición original del líder y de los facilitadores de ir a escuchar. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización, de nuestro departamento? ¿Cómo queremos ser vistos? ¿Cómo entregamos valor al cliente? ¿Qué nos duele más? ¿Cómo lo arreglamos? Y esto viene a ser una columna vertebral de una sesión de planeación estratégica. ¿Qué vamos a hacer y qué puedo hacer yo ahora? Y terminas comprometiéndolo. Entonces no solo llevas una sesión de alineación, sino creaste a través de la respuesta colectiva de estas preguntas una narrativa sumamente potente. ¿Qué sigue en nuestro diagrama? El líder juega un papel fundamental que queremos compartir con ustedes. ¿Qué puede hacer el líder? Porque ahí nos toca a cada uno de nosotros el tener un rol fundamental. No solo es contar con un patrocinador, alguien que lleve el barco, y que se ponga con nosotros, como decías, Miriam, como los huevos con jamón, los revueltos con jamón. Sí, hacer huevos con jamón, ¿no? Hay gente comprometida, como el puerquito que tiene que morir y dar la vida para dar el jamón, y hay gente involucrada que, como la gallina, pone el huevo y entonces en conjunto se hace. Pero hay que diferenciar bien quiénes son quiénes, ¿no? Y como líder de esta expedición no puede ser otro más que el cochinito, ¿verdad? O sea, tienes que comprometerte al éxito y no hay marcha atrás. Eso es algo muy importante. Pero es un líder que está generando conversaciones, que está influenciando en la mentalidad, que lleva y abandera la narrativa y que ayuda a tener una visión compartida hacia el propósito. Un líder, si ustedes han navegado en balsa, por ejemplo, el capitán de la balsa no va remando, pero sí va con el remo guiando y va diciendo, ahora listos, y ahí viene el hoyo, y tengan cuidado, vamos por el rápido. Y ahí está él, en medio de todos, corriendo el riesgo y poniendo su piel de por medio para que esto salga. Entonces, las características del líder son sumamente importantes.
y una de las personas que admiro como líder es Ernest Shackleton, que hizo la expedición Endurance para atravesar el Polo Sur, y eso fue algo sumamente encomiable porque tenían que llegar en barco y luego dejar el barco, cruzar a pie el Polo Sur, que había sido ya conquistado unos años antes, pasar por el otro lado y ahí los esperaba otro barco que los iba a traer de regreso a Sudamérica y luego a Argentina. Él hizo este anuncio, ¿no? Aquí la claridad y la transparencia que tienen que tener los líderes es fundamental. Primero, era un líder carismático y además era un líder honesto y decir, este es un viaje peligroso, poco salario, frío intenso, meses en completa oscuridad, peligro constante y dudoso retorno seguro, honor y reconocimiento en caso de éxito. Dicen que recibió, y no sé si sea bulo, porque así lo estuve estudiando, de que recibió 5,000 solicitudes para ese viaje. Entonces, y hace poco nos acaba de pasar, ¿no? Y que nos preguntaban, ¿te acuerdas, Miriam? ¿Y qué dirías tú si te hacen preguntas duras? Oye, vamos a perder el trabajo en este proyecto, va a haber cambios. Contesta con toda la transparencia y honestidad que contestaba Shackleton. Y eso apasiona, eso dice, este líder vale la pena. Entonces aquí, y es un líder que durante el trayecto, algo que se le admira mucho, nunca permitió que la desesperanza se apoderara de su equipo. Y les decía, el viaje es importante, pero eres más importante tú. Y yo estoy aquí para cuidarte, para que todos lleguemos a tiempo. Y ahorita reflexionaba en la comida, Miriam, con mi esposa, y estábamos viendo la película que hay en YouTube y que les invito a que la vean porque es sumamente bella y sumamente para aprender desde ese lado. Decían que, y reflexionamos que, oye, ¿y no es esta la vida? ¿No es esto, Miriam, así venimos? ¿No es un viaje peligroso nuestra vida? Sí, y el tema muchas veces es que no se dice con esa exactitud y claridad y entonces sorprende muchas veces, ¿no? Oye, emprender, oye, empieza un proyecto, no, tú genéralo, pero no, cuando entiendes la claridad de lo que hay detrás de emprender, de comenzar un proyecto, de reestructurar un área, saber que te vas a afrontar a obstáculos, a incertidumbres, a mareas, es importante porque eso es parte de la gestión que tendrás que hacer tú. Pero sí es como la vida. Así es como la vida, ¿verdad? Y de decir, a ver, la vida es cómoda y fácil. O sea, a veces salimos me acuerdo cuando salí de la carrera y dije, yo voy a tener mi escritorio, mis 3 secretarias, y de repente llego y me dicen, no, pues aquí hay un banquito y de madera y siéntate en la esquina de mi escritorio, adentro de una planta, y había que checar tarjeta, le estoy hablando hace muchos años, y de repente, pues dices, ¿por qué no me lo dijeron? Así es la vida, así es la realidad, y entonces, ¿cómo quiero vivirla? Pero lo mismo, y educamos así a la familia, y lo mismo hay que hacerlo en el trabajo y en el proyecto. Oigan, sí, podemos, pero aquí estoy con ustedes y vamos a sacarlo juntos. Y eso hace una diferencia completamente, completa, ¿no? Entonces nos comenta Irini, dice, la vida misma es un emprendimiento, muchos retos e incertidumbres y honor y reconocimiento en caso de éxito. Sí, y aunque ese reconocimiento no sea público, tú dormirás en paz sabiendo, hice lo que tenía que hacer y cuidé a mi gente y me entregué. Esa calidad de liderazgo es lo que se necesita en un proyecto. No solo el carisma de hablar bonito, sino demostrarlo con los hechos. Y para eso hay que observarse, siguiendo otra vez el Do It. Ya descubrí que es importante el liderazgo. Ahora, ¿cuál es mi liderazgo? ¿Cómo lo estoy ejerciendo? Para este viaje, en estas aguas que están bastante picadas, que se van a poner más feas, que hay momentos que no vamos a dormir, soy capaz de poner el ejemplo y liderarlo. Y si crees que te falta,
Nosotros lo que hacemos es proporcionamos diagnósticos a las personas, a los líderes, y les ayudamos con coaching a que mejoren su habilidad de liderazgo, porque no es lo mismo dirigir un área a dirigir un área en cambio. No es lo mismo liderar personas en el trabajo del día con día a liderar un proceso de cambio. Y ahí es donde tenemos que poner el ejemplo, y eso es fundamental. Y eso es lo que hizo este señor, un compromiso con la tripulación, toma de decisiones bajo presión, discursos inspiradores, por supuesto, y decía, estamos preparados para el peor de los casos, pero lucharemos hasta el final. Y le tocó lo más duro, que ya cuando se iban acercando, les avisaron en la última isla que hicieron la escala, la isla Elefante, decir, no continúen, este año está especialmente frío el clima y el mar se va a congelar. Entonces entraron al Polo Sur, se congeló el mar, se atrapó el barco y se quedaron ahí atrapados. Eso fue sumamente delicado, y al quedarse atrapados tuvieron que quedar cerca de 2 años ahí hasta que pudieron ser rescatados. Y vean las fechas a detalle, porque el viaje empezó justo en 1914, casi cuando estaba iniciando la Primera Guerra Mundial, y entonces ahí y terminaron el rescate en 1916. Rescata Shackleton a su tripulación tras navegar por ellos. Entonces eso fue algo sumamente relevante y mucho cuidado, porque en medio de todo el barco queda atrapado. La visión de este señor fue, en cualquier momento se rompe el barco, entonces abandonen el barco y hagan un campamento fuera, y vienen los hielos, rompen el barco y quedó inservible. Y no fuese hasta hace creo que un par de años o 3, donde encontraron el barco hundido ahí. Entonces el liderazgo es sumamente importante. Pero no solo, y dentro de esa perspectiva tenemos unos principios para liderarlo con honor, con ética. Y entonces, ¿qué sería la ética? Pues las normas de conducta que guían nuestras decisiones y comportamientos con un valor moral, ¿no? Diferenciando entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo que construye y lo que destruye, lo que está hecho para mi ego personal o lo que está hecho para el bien de mis clientes, mis accionistas y mi equipo. Se trata de que las cosas que hagamos ayuden a los seres humanos a florecer. ¿Realmente piensas en lo que puedes hacer para ayudar a las otras personas? Por eso no debemos de decir que las personas son empleados, son colaboradores cuando estamos remando juntos a algo más. Porque en ese caso o todos somos empleados o todos dependemos unos de otros. Entonces la forma de referirte en consultoría acostumbramos a decir, pon 3 recursos o 4 recursos. Y comentábamos hace un tiempo al equipo de reclutamiento, ¿no? A ver, ¿tú eres recurso o eres persona? Y desde ese momento cambias la narrativa, cambia tu forma de pensar, y entonces ya no dices eres un recurso, sino eres una persona, porque yo soy persona. Y para eso necesitas considerar qué es la dignidad de la persona, su valor sobre cualquier, o sea, no es un medio, es un fin en sí mismo. La importancia de la significancia, de su necesidad de trascender, de aportar y de luchar por un propósito que la compañía y el área donde está le ayuden a realizarse, y que esa persona, a través de la significancia, de su ese deseo y necesidad, ayude a realizar el propósito del equipo. Un líder debe de tener empatía, y algo que cuidaba Shackleton precisamente era el ánimo, cómo estaba la moral de la gente. Estaban con miedo, preocupados, y él se encargaba de estar con cada uno de ellos y hacer las cosas necesarias. Una de las cosas, de las reglas que ponía, era que no pasaran más de 10 días durmiendo los mismos en la misma tienda de campaña. ¿Por qué? Para no suscitar problemas, para que hubiera cambios, para que todos hubiera integración. Entonces, ese tema de la empatía y la sensibilidad que debe de tener un líder no es algo con que se nazca, hay que formarlo. Y ahí es donde estamos los expertos en ese tipo de cosas. La justicia es cómo tomo decisiones
no solo justas, sino las decisiones en función de las diferencias y capacidades de las demás personas. No es lo mismo hacer un cambio que impacte a un soltero que un casado, con uno con hijos grandes, la diferencia de edades, diferencia en las diferencias personales y también del sexo de cada una de las personas. ¿Cuáles son las necesidades y que quiere la persona? Si contratas chicas y quieren realizarse como mamás, ¿qué permisos y qué facilidades les das para que eso pueda realizarse? Y entonces ahí estás haciendo, porque tengan horario especial o ciertas permisos, entonces no está siendo injusto, está haciendo una justicia distributiva de la diferencia entre las diferentes de las personas, que es la diferencia entre equidad e igualdad. Somos equitativos. Y por supuesto viendo la seguridad y el bienestar del grupo. Entonces esas son consideraciones éticas que todo líder debe de tener. Y esas consideraciones además tienen algo que nos implica que tiene que tener una superación personal y darme cuenta desde qué mentalidad opero yo como líder. Desde yo soy el que genero conflictos para después yo mismo solucionarlos y que brille, o a la hora de la verdad yo puedo pensar, no puedo confiar en las personas y me vuelvo a micromanagement. Si yo pienso así, eso es lo que voy a generar en los demás. Cuando me doy cuenta de que esos son mis pensamientos limitantes, y lo acabamos de estudiar una certificación que tomamos de Blueprint Toolset, tenemos que cambiar esos limitantes hacia pensamientos que nos liberen a través de una visión trascendente. Por ejemplo, este primero, la mayoría de las personas crecen y cambian a lo largo de su vida adulta. Eso es mejor a decir, la gente aquí no cambia y ya no hay más que hacer. O puedo confiar en la mayoría de las personas hasta que me demuestren lo contrario. Como tú abordas tu liderazgo, es como va a reaccionar la persona y es lo que vas a cosechar. Pero a veces no nos damos cuenta de esto. Entonces hay que observarnos, hay que crecer como líderes, hay que aplicarnos ciertos diagnósticos y les ponemos a sus órdenes el de Blueprint Toolset que nos ayuda a ver cuáles son nuestras creencias limitantes. A los líderes les mueve el deseo de dejar un mundo mejor y en una mirada centrada en uno mismo, me da miedo el cambio. La gente tiene limitaciones y debilidades y es inútil intentar cambiarlo. O me da miedo el cambio a menos que tenga yo el control. Versus, oye, ¿cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos co-crear? Entonces, ¿cómo pienso yo? También va a impactar en cómo estamos gestionando el proceso de cambio. Otra actividad que tiene que tener el líder es conversar, generar conversaciones de escucha y empatía. No da nada más dictar declaraciones de así se hace esto y no hay de otra. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros les ponemos a su disposición el método Do It o Do It, como se diría literalmente, que implica descubrir, ayudar a través de preguntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué crees que esto es importante? Las personas lo pueden verbalizar. Nosotros en nuestra certificación de gestión del cambio no gastamos mucho tiempo en explicar qué es gestión del cambio. Les pedimos como tarea previa que busquen en Google gestión del cambio y que busquen gestión del cambio ética, y ahí van a encontrar una serie de principios que son el último grito de la moda y debía haber sido desde hace mucho, cómo se aborda el proceso de cambio. Y si quieres, y es indispensable incluir a las personas para que descubran por ellos mismos, no porque tú les dijiste, no porque les mandaste un correo, qué significa ese cambio. Entonces ya soltaste las preguntas para que la gente descubra, investigue y traiga una conclusión. Escuchas la conclusión y les vuelves a preguntar, ¿qué postura vas a tomar? Ante eso que tú descubriste por ti mismo, ¿cuál va a ser tu postura ante el cambio? Y tendrá la persona la libertad de hacer más preguntas para validar su postura y después decidir participo o no y me retiro, porque si no les das la oportunidad y se quedan callados, van a sabotear el proceso de cambio, van a remar para atrás, van a remar distinto. Y una vez que eso se tiene,
se invita a co-crear. ¿Cómo puedo contribuir? Lluvia de ideas. Otra vez generas este círculo, este do it, esta espiral que te continúe abriendo al diálogo y sobre todo de las personas del equipo de proyecto y de las personas impactadas. Y por último, manos a la obra. ¿Qué compromiso vamos a absorber cada quien? Roles y responsabilidades claros para lograr el proceso de cambio. Y otra vez volvemos a empezar. Este es el método conversacional que te hace de preguntar y escuchar considerando, siguiendo nuestros principios de cambio a las personas y te hace un cambio ético. Eso es algo sumamente importante. Ya para concluir, ¿cuáles son los desafíos? Algunos de tantos que vamos a encontrar y que los necesitamos descubrir en nuestro diagnóstico. El entorno, las diferentes personas que participan, dónde están cada uno, y véanlo en la imagen, ¿no? Cómo el cambio tiene un tiempo, cómo es un proceso, un proyecto que tiene que tenerse muy claro con roles y responsabilidades, y cómo juegan cada una de las personas en este escenario, porque hay roles que tenemos que tener muy claro, que los ejecutivos no anden cada uno con sus prioridades, el entorno va a facilitar el cambio o no, hay los recursos o no para hacerlo, el equipo del proyecto está integrado o los armaste sin consultar por dedazo, sin escuchar, sin analizarlo. El líder de gestión del cambio está certificado, lo ha hecho antes, tiene el apoyo necesario, tiene los recursos. El consejo de administración sí apoyó la estrategia, brindó el presupuesto, lo autorizó, pero está apoyando, está participando, está escuchando. Esto es lo que generamos, o tú como líder debes de tener en cuenta para ayudar a que todas estas personas se suban al cambio y remen contigo y generar esas conversaciones. Los mandos medios importantísimo, porque si no, no baja, no va a fluir la comunicación. Los agentes de cambio aplican mi proyecto, necesitamos embajadores, repetidores, ojos y oídos, manos y boca que transmitan la información al equipo de proyecto, a los mandos medios, al equipo ejecutivo. Hay que formarlos e invitarlos y a fin de cuentas las personas están involucradas y la gestión del cambio no solo aplica a las personas como muchas metodologías lo hacen, que la persona lo adopte. Para lograr la adopción del cambio hay que involucrar a todos estos jugadores y entidades externas. No se te olvide. Por otro punto, hay roles y responsabilidades fundamentales que nosotros tenemos que tener. Y esto está diseñado para nuestros consultores, para consultores que necesitan herramientas muy amplias para poder medir a detalle dónde están cada uno. Entonces, en estos diagnósticos que tenemos en línea y tenemos en nuestra certificación, nosotros decimos cómo está el nivel de patrocinio, cómo está el líder de proyecto, lo ha hecho antes, saben lo que tienen que hacer, saben de qué se trata, hay un project manager y una oficina de control de proyectos y hay un plan, hay un equipo de proyecto listo y funcionando. ¿Cómo está la parte de gestión del cambio? Eso es sumamente importante, que el equipo de gestión del cambio también se encargue de que esto esté articulado y por último, que se trabaje en función de objetivos de negocio y métricas para lograrlo. Desde esa perspectiva, lo que te queríamos comentar es que un líder tiene que tener en cuenta cómo está percibiendo la persona el cambio y cuáles van a ser sus reacciones hacia el mismo. ¿Cuáles van a ser sus reacciones? Porque y durante el proceso algunas personas van a sentir amenazada su status quo y decir, a ver, yo no entiendo, yo no quiero, porque el proyecto puede hacer que cambien las reglas, cómo satisfacen hoy sus necesidades existenciales. Y hay que ayudarlos a que vean en la situación futura dónde siguen ellos teniendo esto. Por ejemplo, en nuestras intervenciones en el sector salud, en hospitales, puede pensarse que los médicos dicen, no, yo voy a perder el control, yo no quiero hacer un cambio de sistema, un cambio de procedimientos. ¿Por qué? Y no es que no quieran, no es que se resistan, su reacción es de proteger a su paciente.
Y hasta que ellos no les conste de que el nuevo sistema va a permitir monitorear y dar seguimiento a la salud del paciente, no van a colaborar en el proyecto. Entonces, esto que podría decir, yo quiero la certeza de poseer y de controlar cómo está mi paciente, al hacérselo ver en el futuro, se quedan colaborando y van a ser los primeros en querer colaborar. Pero si tú interpretas su reacción negativa como resistencia, entonces no vas a poder entrar con ellos. Un director de presupuestos en una entidad me decía, yo no quiero eso porque hoy controlo mi presupuesto a través de mi libreta y aquí tengo quién gasta y quién no gasta, o de mi Excel. Cuando le muestro en el sistema dónde lo va a poder hacer y no solo controlar, sino ver hasta el último detalle desde que se pide hasta que se ejerce el presupuesto y el gasto, entonces digo, voy por ello. Pero hay que entender muy bien cuál es el origen de su reacción ante el cambio. Y con todo esto, si tú te enfocas en la persona, y a eso le llamamos el enfoque de gestión ético del cambio, lo que te dice Gallup es que vas a tener 21% más rentabilidad que si no aplicas una gestión del cambio ética, que va a haber mayor adopción, según McKinsey, en un 96%. IBM vas a tener resultados financieros con 143% más probabilidad de superar los objetivos, y el Harvard Business te dice 2.5 veces más probabilidades de perdurar en el tiempo. Y con esto estamos terminando la presentación y bienvenida a sus preguntas. Sí, me gustaría también, muchas gracias, Julián, que también para más información sobre este contenido y certificación, habrá una sesión informativa este viernes a las 10 de la mañana, hora Europa. Y la próxima semana en México. Ya les avisaremos la fecha. Correcto. También en la parte de arriba, si le aplican en su pantalla, dice concertar cita. Con mucho gusto nos encantará a Miriam y a mí conversar, y a cualquiera de nuestro equipo conversar con ustedes en sus dudas. Miriam, ¿comentabas algo? No, invitarlos a que, bueno, ya están escribiendo preguntas para poder responder temas puntuales. ¿Con qué se quedan de esta charla? Ya veo gente escribiendo, entonces tenemos unos segundos para leerlos. Esto está en YouTube, está buenísima la película, vale la pena ver esto y leer al respecto. Acabamos de sostener la semana pasada en París una reunión de la Asociación de Transformaciones Éticas. Ha sido impresionante, lo tenemos publicado en LinkedIn, las conclusiones que salieron. Estuvimos 20 personas de 9 países, un par de días cerca de París, a 1 hora en la campiña, entendiendo y iniciando la construcción de un marco de referencia para poder liderar éticamente la transformación. Fue una reunión muy enriquecedora, encontrar a personas de Dinamarca, de Inglaterra, Miriam que vino de México, nosotros de España, de Francia, de diferentes partes, donde todos estábamos co-creando diferentes herramientas y metodologías para la gestión ética del cambio. No dejen de leer el newsletter que publicamos, que está sumamente relevante, y unirse al grupo de LinkedIn de Associations for Ethical Transformation, que está en inglés. Nos encantará tener sus aportaciones y su perspectiva. Y en Chile vamos a estar en agosto también con una certificación, ya les estaremos avisando. Miriam, ¿hay algún comentario? Sí, Julián, preguntan, ¿idealmente es mejor tener un área de Change Management interna en una empresa
o contar con apoyo de externos para mantener algún grado de objetividad? Fíjate que lo que estamos viendo y lo que nos gusta es tener una contraparte, o sea, tener un área en la empresa interna que además ponga las bases y los marcos de referencia hacia todos los proyectos, porque luego te vas a encontrar proyectos que lo está haciendo diferente consultor y cada quien hace la gestión del cambio a su entender y eso no suma. Pero si es un Change Management Office que regula, que norma y que dice por dónde va, entonces te ayuda a no cruzar mensajes, a no estorbarse un proyecto con otro. Entonces es muy importante tener una metodología única y que sea requisito para tus consultores que participen es importante. Y como oficina de gestión del cambio, tener un asesor, un mentoring o consultores que tú puedas llamar sobre demanda según tus proyectos, también puedes considerarlo externamente. Y ciertamente en tema de coaching, en tema de diagnóstico, en tema de intervenciones, tener un externo te ayuda muchísimo, porque hay cosas que un externo te puede decir a ti y te puede decir a tus jefes que un interno no le es tan fácil dependiendo de la cultura de la compañía. Sería mi punto de vista. Sí, Julián, agregando a eso, Luz, yo te diría que también hay que ver eso como un journey a recorrer, ¿no? En un inicio, alguna empresa que no tiene una oficina puede comenzar adquiriendo músculo de la mano de un consultor experto. Nosotros lo hemos hecho así, tomar proyectos relevantes de la organización, formar gente interna y acompañar en nosotros ejecutando proyectos para que aprendan internamente a como decimos, generar músculo que les permita después generar una forma propia de ejecutar las cosas para convertirse en un área, como decía Julián, que vaya regulando, controlando y marcando los pasos internamente de lo que un proyecto, lo que en un proyecto se puede ejecutar. Y después, una vez consolidada la oficina o la oficina de gestión del cambio interna, dentro de sus políticas se puede establecer cuándo llamar a un externo en función de lo que decía Julián, el alcance, el impacto, la magnitud, la experiencia, el número de talento que se requiere dentro del proyecto en términos de gestión del cambio, y es ahí cuando, aunque haya una oficina sólida de gestión del cambio, se llama a un externo para fortalecer o poner foco en la ejecución de un proyecto en específico. Así que por ahí va, yo te diría más un journey, como decía Julián, que una u otra, no son exclusivas. Pues gracias, Miriam, gracias a todos por participar, los que participaron y los que lo oirán en grabación. Muchísimas gracias y no duden en contactarnos para seguir conversando de esto y ayudar a sensibilizar a los líderes en cómo hacer una transformación ética, porque decíamos una cosa nada más rápido, si mucha gente se puede resistir al cambio o puede tener reacciones negativas, no por el cambio mismo, sino por la forma como el cambio se hace, y eso es sumamente relevante. Julián, muchísimas gracias a todos, gracias Cristina, Irini, todos aquellos a quienes participaron. Los vemos pronto, estamos en contacto y les mandamos un gran saludo. Gracias, Julián. Abrazo, nos vemos, bye. Hasta luego.